chicos, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de la segunda revolución industrial. El aprendizaje esperado identifica el efecto transformador de la industrialización. Énfasis: reconocer el proceso de desarrollo de la segunda revolución industrial y los avances científicos tecnológicos que la caracterizaron. Entre la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XX, sucedieron importantes acontecimientos mundiales y transformaciones en todos los ámbitos de la actividad humana. Surgieron las características políticas, económicas, sociales y culturales que integraron a las sociedades y a las naciones que conocemos en la actualidad. En la segunda mitad del siglo XVIII surgió el liberalismo en Europa, una corriente política que defendía la libertad como un derecho, además del principio de igualdad entre las personas. En lo económico, el liberalismo defendió el derecho a la propiedad privada y a la libertad de comercio. El liberalismo fue impulsado por la burguesía, un grupo social que se oponía al sistema feudal, pues sus intereses se orientaban al individualismo y a la libertad económica. A principios del siglo XVIII, Inglaterra extraía materias primas de sus colonias en Asia. Por ejemplo, en la India comenzó a elaborar manufactura y exportarla al resto de Europa. La aparición de la máquina de vapor provocó un gran cambio que favoreció a la producción industrial y dio un fuerte impulso al comercio mundial. De esta manera, se compareció y se esparció el capitalismo, un nuevo sistema económico que requería de materias primas a gran escala para elaborar más productos. Además de la fuerza de trabajo de muchas personas, aparecieron las fábricas y dio inicio el proceso de la industrialización. Fue así como las relaciones sociales se transformaron por completo. La burguesía tomó el control de la industria, mientras que el campo se convirtió en propiedad privada. Muchas personas perdieron sus tierras y tuvieron que trabajar a cambio de un salario. También surgió el nuevo grupo de trabajadores que laboraron en las fábricas, los obreros, quienes vivían hacinados expuestos a la contaminación de las nuevas ciudades. Y con ello cambió de vida, de relaciones y con su familia. Gradualmente, la industrialización se extendió a otros países europeos, así como Estados Unidos, y se vivió un periodo de prosperidad económica. Además, en el siglo XIX se expandieron las rutas marítimas y las líneas de ferrocarril. Se descubrieron nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad. A ese proceso se le conoce como la segunda revolución industrial. Las naciones industrializadas comenzaron a extender su poder en regiones con menos desarrollo, en África y Asia, muchas de las cuales poseían valiosas materias primas, que eran valiosas para la producción a esta etapa expansionista. Se le conoce como imperialismo. Se caracteriza porque las potencias europeas comenzaron a competir entre sí por el control de los recursos. La burguesía, mientras tanto, se fortaleció aún más y dominó los ámbitos económicos, políticos y sociales. Grandes compañías industriales y financieras se establecieron en diversos países. Bajo estas circunstancias, al iniciar el siglo XX, el mundo estaba repartido y los dominaban los grandes imperios europeos que rivalizaban entre sí. Las naciones no pudieron resolver sus diferencias de forma pacífica. Así, los intereses económicos e imperialistas se convirtieron en un factor definitivo para que estallara la Primera Guerra Mundial en 1914.
Con la firma en Francia del armisticio de Compiègne entre los aliados de Alemania, se puso fin a las hostilidades, con la cual terminó la Primera Guerra Mundial luego de una etapa de fatiga en ambos bandos. Y así comenzó una etapa de crecimiento económico, en la que se aceleró la expansión industrial, prosperó la demanda de numerosos artículos para el consumo de la población, así como los servicios urbanos y el transporte. Pero ese crecimiento llegaría a su fin hacia 1929, cuando tanto los países capitalistas como los que dependieron de ellos vivieron la crisis económica más profunda de la historia, conocida como la Gran Depresión. Esta crisis económica ocasionó cambios políticos y sociales en Europa. Además, se fortalecieron los gobiernos autoritarios, que fueron algunas de las causas por los que años después daría inicio un nuevo conflicto internacional, la Segunda Guerra Mundial. Chicos, es hora de despedirme, sin olvidar recordarles el uso de cubrebocas, lavarse las manos continuamente. Les deseo una bonita semana. Los dejo con mi compañerita, la profesora Yamani. Hola, ¿qué tal, jóvenes de primer grado? Espero que se encuentren muy bien. Les está hablando su profesora de Historia, Yamani Ojeda Viveros. Estamos en la semana número 20 de Aprende en Casa y esta semana abarca del 25 de enero al 29 de enero. Me corresponde a mí explicarte cuál es el reto que debes de realizar en esta semana. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. ¿Qué deberás de realizar en esta semana? Vamos a recapitular un poquito y vamos a entender que en esta sesión vimos cuáles fueron las fuentes de energía de la primera revolución industrial. Estas fueron el carbón, la máquina de vapor y la energía hidráulica. Y en la segunda revolución industrial, las principales fuentes de energía que se utilizaron fueron el petróleo y la electricidad. Además, en esta segunda revolución industrial se da un gran avance en las tecnologías. Te explicaré cuál es el reto que debes de hacer. Deberás de elaborar un cuadro en el que identifiques qué aparatos o instrumentos se emplean en tu vida cotidiana con los inventos que se trabajaron en esta sesión. Para realizar tu actividad, puedes utilizar este formato que te muestro. En la primera columna se destaca cuál fue la fuente de energía. En la segunda columna te da el invento que se utilizó. Y en la tercera columna es donde deberás de colocar los aparatos o instrumentos de la vida cotidiana que empleas. Asimismo, puedes incorporar imágenes o dibujos alusivos. Para completar esta actividad, podrás utilizar tu libro de texto, así como el programa de Aprende en Casa o diferentes fuentes bibliográficas digitales que tengas a la mano. Recuerda ponerte al corriente en todas tus actividades y subir esta actividad en el reto de la semana 20. Quédate en casa y cuídate mucho. Nos vemos la próxima semana.